Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora a dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial para bendición y salvación. Y el título de esta prédica se llama La puerta estrecha. En esta prédica nuestro Padre nos quiere dar a conocer qué camino debemos llevar para ir a la vida eterna, ¿no? Por su amor y su misericordia, porque Él nos ama. Y vamos a ver qué dice su preciosa palabra. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí nos está diciendo que la vida eterna es que conozcamos a Dios, ¿no? Y conozcamos también a su Hijo. Entonces, para conocer a nuestro Padre Celestial, ¿qué tenemos que hacer entonces? Leer la palabra, leer las Escrituras, la Biblia, y entonces así conocemos a nuestro Padre Celestial, lo que le agrada, lo hacemos, y lo que le desagrada, lo que está escrito en su palabra que no debemos hacer, que él mismo nos dice, entonces lo desechamos de nuestra vida. Eso es conocer a nuestro Padre Celestial, que caminemos en su palabra, y por tanto allí también estamos conociendo a Jesús, porque Jesús es la palabra de nuestro Padre. Entonces ahí se cumple este versículo, que la vida eterna la tenemos cuando conocemos su palabra, la hacemos, y así podemos irnos a vida eterna. Entonces, esto es la verdad que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos. Dice en su preciosa palabra en Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Aquí hay una verdad y una advertencia, amado hermano. Dice que muchas personas son las que van por el camino ancho. Ahí las personas entran como están, como son, no importa cómo sean, y va a perdición, va a condenación, amado hermano. Se pierden esas almas, se van a un lugar malo, al fuego eterno. Y el Padre no quiere que vayamos allí. Él dice, ve por la puerta estrecha, ¿no? Porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Te está diciendo una gran verdad. Ese camino que lleva a la vida eterna no es fácil, es angosto, dice. O sea, no puedes entrar como tú quieres. Tienes que despojarte de muchas cosas. Y aquí en su palabra nos va a decir qué son las cosas con las cuales debemos despojarnos, porque Él es bueno, ¿verdad? Y así hallaremos el camino a vida eterna. Seguimos en su preciosa palabra y dice en primera de Juan 3:2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Jesucristo. Cuando nuestro amado Jesucristo vino a la tierra para salvarnos de la condenación, para dar su vida por amor a nosotros, a toda la humanidad. Entonces, él caminó él vivió de una manera, ¿verdad? Entonces, esa misma manera de vivir, él la enseñó. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios caminemos de esa misma manera. Por eso aquí nos dice que debemos andar como él anduvo, con nuestro amado Jesucristo. Entonces, porque él es el Señor, él es Dios. Entonces, así dice nuestra preciosa palabra. Y así también él mismo dice que si nosotros decimos que le conocemos, debemos guardar sus mandamientos. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros decimos que conocemos a Dios, nosotros conocemos su palabra y la hacemos. Eso es conocer a Dios. Por eso es que nos da estas verdades, para que eso entre en nuestro corazón. Tenemos que conocer a Dios. No podemos vivir solamente pensando en que, habiendo recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y yendo a la iglesia, somos salvos. Esto es una gran mentira. Yo tengo que decir la verdad. Así usted no es salvo, usted está engañado, amado hermano. Usted tiene que saber y conocer la palabra de Dios, tiene que leer la palabra y vivirla. Aquel que la vive, aquel que obedece, porque ese es obedecer la palabra de nuestro Padre. Entonces allí nosotros estamos caminando en esa puerta estrecha que Él nos dice que caminemos, y así nos va a despojar de todo lo que Él necesite que seamos despojados, y vamos a poder entrar por esa puerta estrecha. Por eso es una puerta estrecha, una puerta angosta, que no todos pueden entrar como quieren. Tenemos que sacar muchas cosas de nuestra vida, y así podemos entrar en ese caminar, en esa puerta estrecha, a vida eterna. Y esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Y dice su palabra en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer para venir a los pies de nuestro Padre Celestial,
arrepentirnos de nuestra manera de vivir, ya no querer vivir con todas las cosas que hacíamos, sino ser transformados, caminar en su palabra y hacer lo bueno, porque nuestro Padre siempre nos va a transformar. ¿Para qué? Para que seamos buenas personas, para que no hagamos lo malo. Entonces tenemos que arrepentirnos, eso es lo primero, y querer cambiar nuestras vidas, amado hermano. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de tener en nuestro corazón. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador haciendo la oración de fe, porque solamente a través del Hijo llegamos al Padre. Dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos que confesar a nuestro amado Jesucristo en nuestra vida, recibirlo. Entonces, aquí Él nos está diciendo por eso, que debemos de hacer eso. Y luego que ya recibimos a nuestro amado Jesús en nuestra vida, nos hacemos hijos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, amado hermano. Tenemos que pedir perdón. Cuando nosotros nos arrepentimos de toda nuestra maldad, entonces debemos de pedir perdón. Cuando yo pues me hice creyente, yo no conocía de la palabra, no sabía, y pues yo solamente pensé, ¿no? Que recibiendo a Jesús en mi vida y yendo a la iglesia era todo lo que yo tenía que hacer. Estaba engañada. Así no es, amado hermano. Usted, si es así, si usted piensa de esta manera, usted no se va a ir con nuestro Padre Celestial. Usted tiene que conocer la palabra. Y el Padre en su infinita misericordia, porque pues yo no entendía porque yo no cambiaba, yo sabía que tenía cosas malas en mí, ¿no? Yo seguía viviendo igual, así como había entrado, porque claro, pues no obedecía la palabra. Entonces, pero en su infinita misericordia, yo clamé al Padre de todo corazón y Él me dijo, pide perdón a tus padres, me dijo. Entonces, ahí yo entendí, ¿no? Que nosotros, y esto que pasó, esto que yo había hecho en contra de mis padres, que había deshonrado a mis padres, lo había hecho antes de recibir a Jesús en mi vida. Entonces, antes de ser hija de Dios. Y entonces, cuando él me dijo esto, entonces yo entendí, ¿no? Que tenemos que pedir perdón por todo, amado hermano, todo lo que hayamos hecho mal en nuestra antigua manera de vivir, tenemos que pedir perdón, porque es bíblico. Mire lo que dice en su palabra, en primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces aquí nos dicen la verdad. Entonces tenemos que postrarnos ante nuestro Padre. No importa, porque yo tuve que postrarme así. Yo había ya tenido muchos años, ¿no? Creyendo ser hija de Dios y no había sido. Y entonces me postré y no, después de muchos años y pedí perdón. Asimismo, usted también tiene que hacerlo. No importa cuántos años usted lleve en el Evangelio, la palabra misma nos dice que mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad de qué? De arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre por toda la maldad que hicimos a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a quien sea que hayamos hecho o la maldad que hayamos hecho, pedimos perdón. Y entonces el Padre que nos dice, nos perdona y nos limpia de esa maldad, porque a través de esos pecados que hicimos antes, entraron espíritus en nuestras vidas, amados hermanos. Tenemos que conocer eso, ya lo he hablado anteriormente, y esos espíritus entran por el pecado del hombre, y cuanto más pecado nosotros hacemos, más espíritus entran en nuestra vida, y nos volvemos personas enojonas, airadas, ¿no? Malas. Y entonces eso es que se tiene que salir, por eso nuestro Padre necesita que confesemos, ¿no? Entonces, y así nosotros vamos a cambiar, porque esos espíritus se van a tener que ir, amado hermano. Es una manera de liberación, ¿no? El pan de los hijos es la liberación, porque nosotros, los hijos que hemos creído en nuestro Padre Celestial, tenemos esa opción de liberarnos a través de su palabra, cuando obedecemos su palabra. Por eso esta es una obediencia a su palabra, el pedir perdón. Y así nosotros nos vamos a despojar de muchas cosas, ¿no? Y yo lo hablo porque pues el Padre me lo hizo conocer. Dice en Mateo 3:6, esto lo dijo nuestro amado Jesucristo, dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Por quién? Por Juan, su primo, confesando sus pecados. Entonces aquí también nos da la revelación que hay que confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Y en ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, hay dolor en el corazón, amado hermano. Yo lo pasé, lo viví. En los procesos que tuve, yo lo pasé y lo viví con oración y ayuno. Yo me arrepentí, el Padre me hizo ver mi maldad y yo me arrepentí delante de Él. Yo me arrepentí, le pedí perdón de corazón y duele en el alma, amado hermano, ese arrepentimiento. Eso, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay mucho dolor en tu alma. Tú sientes que desde adentro hay un dolor. Y ese es el arrepentimiento genuino que tenemos que buscar, que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial.
Dice en su palabra, Efesios 4 del 22 al 32, nueva vida en Cristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es que nos está diciendo que ya no vivamos ese viejo hombre con el cual vivíamos, ¿no? Que hacíamos muchas cosas que teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya no vivas de esa manera, dice, despojaos de ese viejo hombre y andad en el nuevo hombre, que es conforme la justicia y la santidad de la verdad, que es conforme su palabra, porque la verdad es su palabra, ¿no? Entonces sabemos que aquí cuando leemos la palabra y la hacemos, hay justicia. Y pedimos, amado hermano, en todo lo que el Padre nos diga que hagamos, dice la palabra en Mateo 7:8, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. Entonces, nosotros le pedimos, Padre, ayúdame a limpiarme, ayúdame a vivir en tu verdad, en tu palabra. Entonces, Él le va a ayudar. Entonces, todo lo que Él le pida, usted le va a pedir a Él que lo haga. Entonces, y Él lo va a hacer, porque el que pide recibe y Él no es mentiroso. Tenemos que ser sabios al pedirle. Entonces, así es que conforme vamos a caminar en la palabra de nuestro Padre, dice, por lo cual, desechando la mentira, debemos desechar la mentira, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice que no mientas, que hablas verdad y que no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Nos está diciendo que si en un momento nos enojamos, ¿no?, con alguien, nosotros ese mismo día tenemos que solucionarlo, nosotros nos reconciliamos, porque somos hijos de Dios, tenemos que cambiar, porque cuando estamos en el mundo, amado hermano, aun cuando la otra persona vino a agredirnos y estamos en el mundo, nosotros decimos, ay, pero él fue el que me dañó, entonces él que venga a pedirme perdón. Pero cuando no, nosotros somos hijos de Dios, ya eso ya cambia nuestra manera de ser. Nosotros tenemos misericordia y aun cuando hayan venido a dañarnos, nosotros vamos a la persona y le pedimos perdón y le decimos, perdóname que te hice enojar. Entonces así nos reconciliamos, amado hermano. Tenemos que tener un corazón perdonador con nuestro Padre. No tenemos que tener enojo por nadie, si no queremos que haya siempre cordialidad en todo, en todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Eso es lo que quiere que nuestro Padre, que seamos, que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Y dígale eso, Padre, quita todo enojo, toda ira. Dame tu corazón que está lleno de misericordia, ministrame. Y obviamente que para eso, amado hermano, usted tiene que vivir haciendo los hábitos espirituales que nuestro Padre nos enseña, que es oración, lectura de su palabra, claro, porque cuando leemos la palabra le conocemos y Él es su palabra y Él derrama de lo que está en su palabra en nosotros, y cuando venimos en oración, Él también derrama de lo que Él tiene en nuestra vida, porque estamos en su presencia. Debemos tener un tiempo bueno con Él, para estar derramados en su presencia, orando, agradeciéndole, ¿no? Tantas cosas, y Él derrama allí en ese momento en nosotros lo que Él tiene, que es amor, paz, nos quita nuestras aflicciones, porque la palabra dice que vengamos a Él y le demos nuestras cargas, obedezcamos esa palabra, estamos en Él y decimos, Padre, yo te entrego esto que tengo, cualquier aflicción, cualquier preocupación, entréguesela a Él, y Él dice que nos da paz. Cuando nosotros le entregamos, Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él cuida de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, amado hermano, tenemos que obedecer la palabra. Simplemente hagamos la palabra. Entonces, Él va a hacer el cambio, la transformación en nuestras vidas. Y que si hacemos lo malo, amado hermano, vamos a dar lugar al diablo. Dice, no des lugar al diablo. Entonces, desechemos lo malo, porque cuando hacemos lo malo, damos lugar al diablo. Dice la palabra de nuestro Padre, sigue diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Que de nuestra boca debe salir bendición nada más, hermano, no maldición, no cosas malas, sino que sean palabras que edifiquen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, quítese, aquí hay una orden, tenemos que hacer todo lo que dice nuestra palabra, la palabra de nuestro Padre. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, entonces, eso es lo que tenemos que pedir, Padre, quita esto de mí, ¿no? Antes sed, dice, benignos unos con otros, ser buenos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó os perdonó a vosotros en Jesús, en Cristo. Entonces, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que tener un corazón perdonador, perdonando siempre, amado hermano, ¿no? Teniendo misericordia, como ya hemos hablado, siendo buenos los unos con los otros. Y si usted no lo tiene, dígale, Padre, quita todo enojo, toda amargura de mi corazón, pon lo que tú tienes, pon lo que tú tienes, dame de tu corazón que es bueno, lleno de misericordia, de bondad. Yo quiero eso en mi vida y Él lo va a hacer. Entonces, así usted cambia, así. Entonces, viva toda la palabra de nuestro Padre, ¿no? Ahí nos dice orar, lectura de la palabra, vigilar y ayuno. Es muy importante el ayunar, porque los hijos de Dios ayunamos, amado hermano, ¿no? Tenemos que ayunar. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí nos está diciendo que para que nosotros seamos o podamos ir a vida eterna, tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que ser, que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, eso es importante, es un mandamiento. ¿Y cómo nos hacemos nuevas criaturas? ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando nos arrepentimos de corazón, ahí somos nuevas criaturas. Cuando le digo que viene un sincero arrepentimiento en nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad, vemos esa maldad, ya no queremos eso. Entonces ahí nuestro corazón va siendo transformado, nuestro corazón es limpiado, va siendo sanado, ¿no? Porque hay arrepentimiento genuino, eso nos va a hacer nos va a hacer ser nuevas criaturas. Entonces, cuando pedimos perdón, amado hermano, y una de las cosas también para ser transformados, porque aquí mismo nos dice que seamos transformados, ¿no? Que ya tengamos una nueva vida en Cristo, es que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, amado hermano. Esto es un mandato, un mandamiento. Tenemos que perdonar, porque cuando no perdonamos, eso hay enojo, ira, resentimiento o odio en cosas, ¿no? Que nos hicieron personas, situaciones que nos pasaron. Y eso es un corazón dañado, un corazón sucio y lleno de inmundicia para nuestro Padre. Recuerde que nuestro Padre es santo, santo, santo. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón y nos está diciendo que debemos ser nuevas criaturas. Y nuevas criaturas es tener un corazón limpio. Por eso aquí nos está diciendo, nos está enseñando que tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, todo lo que está en nuestro corazón se va, amado hermano. Y si usted no cree que usted puede perdonar, pídale a nuestro Padre. El que pide, recibe. Así que usted dígale, Padre, yo no puedo perdonar a esta persona porque me hizo tanto daño, pero yo sé que tú puedes hacerlo en mí. Ayúdame a perdonar. Haz que yo perdone, haz que limpie mi corazón, que sane mi corazón de estas heridas. Yo te pido que tú me ayudes. ¿Y acaso el Padre no le va a ayudar? Él le va a ayudar, amado hermano, porque Él cumple su palabra, Él hace su palabra. Si Él le dice que lo que tú me pidas, tú vas a recibir, Él lo va a hacer. Usted tiene que confiar en nuestro Padre Celestial. Usted tiene que saber que Él es el Dios de lo imposible. Usted tiene que tener toda la confianza en Él y Él lo va a hacer. Usted tiene que ser nueva criatura. Usted tiene que sanar su corazón. Su corazón tiene que ser limpio de todo, pidiendo perdón y perdonando. Es mandato, es obligación, porque si no, usted no puede ir a vida eterna. Usted no está obedeciendo la palabra, amado hermano. Usted tiene que confiar en Dios que Él lo va a hacer. Entonces, esto es la puerta estrecha. Esto es lo que nuestro Padre nos está enseñando para vivir en su palabra y llegar a vida eterna. Porque Él es bueno, es su amor lo que nos hace hacer su preciosa palabra y guiarnos a vida eterna. Entonces, aquí estamos conociendo que fuimos llamados ¿a qué? A limpiarnos, a santificarnos. Eso es santificarnos, porque nos limpiamos de toda nuestra maldad, nos limpiamos de toda vida inmunda que tuvimos, ¿no? Porque nos arrepentimos de todo eso. Entonces dice en Lucas 5, del 37 al 39, dice su preciosa palabra. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derramará, y los odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Y qué nos quiere decir a través de esta palabra nuestro Padre Celestial? Que cuando nosotros tenemos un odre viejo, el odre viejo se refiere a nuestra antigua manera de vivir. Y si nosotros seguimos pensando que así somos, vamos a llegar a vida eterna, que no cambiamos en nada nuestra manera de vivir y seguimos viviendo mal como antes vivíamos, entonces Él no puede derramar de lo que está en Él, en nosotros, porque está lleno de inmundicia. ¿Dónde va a entrar eso? No, se va a derramar el vino nuevo. Lo que Él nos dice que tenemos que ser odres nuevos. ¿Y que ser odres nuevos? Lo que anteriormente hemos dicho, que tenemos que vivir la palabra, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que limpiar nuestro corazón, que tenemos que ser nuevas criaturas y así Él puede vertir de ese vino nuevo. Entonces vamos siendo transformados a través de procesos, de aflicciones. Muchas cosas vienen a nuestra vida, pero somos transformados y llegamos a ser en su perfecta voluntad, amado hermano. Entonces eso es lo que nos dice. ¿Y por qué nos dice en la última parte? Y así el que beba del añejo ya no quiere del nuevo, ¿no? Porque ve que el añejo es mejor. ¿Por qué? Porque cuando ya somos transformados, ya somos creyentes maduros, Él ya virtió de lo que Él tiene. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra vida? Tenemos amor, pero no el amor terrenal, no, el amor que Él nos dio, que Él derramó en nosotros cuando nosotros obedecimos su palabra, cuando estamos en oración delante de Él, cuando ayudamos, cuando vigilamos, cuando leemos su palabra, porque Él es su palabra y Él nos llena, porque comemos de su palabra el pan de vida, porque la palabra es el pan de vida, amado hermano. Entonces, cuando hacemos todas las cosas que Él dice que hagamos, entonces somos transformados, somos nuevas criaturas, tenemos de su amor, ese amor que es por los buenos, por los malos, por los injustos, por los justos, porque tenemos el amor de Él, somos como Él. Jesús está en nosotros, porque Jesús es Dios mismo en nosotros y tenemos de ese amor inmenso y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando veamos lo que veamos y seguimos viviendo cosas difíciles en nuestra vida, lo que está a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos eso, la transformación, lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que ha vertido, y nos hacemos maduros siguiendo en leer su palabra, ¿no? Conociéndole más y más, ¿no? Y haciendo completamente toda su palabra, entonces somos esas criaturas nuevas que tiene paz y amor en su corazón, ¿no? Y entonces ya no queremos volver a ser lo que éramos al principio, cuando recién aprendíamos el conocimiento de su palabra, porque ahí todavía había aflicción, cosas todavía que estaban en nuestro corazón. Entonces por eso dice que ya queremos de ese vino añejo nada más, ¿no? Cuando ya el Padre hizo la transformación en nosotros y aun cuando está siguiendo haciendo la transformación todavía, ¿no? Que seguimos siendo procesados, pero Él ya vierte de Él y tenemos eso, Él ya cambia muchas cosas. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, nos arrepentimos de corazón, entonces Él cambia muchas cosas en nuestras vidas, nos da de su amor, ya no nos sentimos enojados ni airados, ya no tenemos nada de esas cosas, sino que nuestra confianza está solamente en Él. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos dice que debemos de hacer para tener todas esas cosas? Él nos dice que no amemos las cosas del mundo. Tenemos que sacar todo lo del mundo en nuestras vidas porque eso fue lo que nos contaminó, amado hermano. Y dice en 1 Juan 2, 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. O sea, dice que un día el mundo se va a acabar junto con los deseos del mundo. Pero, escuche bien esta palabra, dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, eso es aquellos que de verdad viven la palabra de nuestro Padre. Tenemos que vivir la palabra de nuestro Padre. Y aquí nos vuelve a decir que el que obedece, ¿no? El que vive, el que hace su palabra, la palabra de nuestro Padre Celestial, que la obedece,
vivirá para siempre, tendrá vida eterna, nos confirma su palabra siempre nos va a confirmar y nos va a seguir diciendo, vive en mi palabra, haz mi palabra, lee mi palabra, confía en mí. Y un día me verás, dice nuestro Padre. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí nos vuelve a decir, amado hermano, tenemos que quitar todas las cosas que el mundo nos da, los placeres, los deleites, tantas cosas, ¿no? Porque el mundo le pertenece al diablo. Por eso hay tanto dolor en las personas, porque el diablo hace que todas las personas vivan mal, sean afligidas, vengan cosas malas a sus vidas, obviamente por el pecado de ellos mismos, pero también por las maldiciones de sus familias. Y bueno, y eso es lo que él quiere, que la gente permanezca en odio, en enojo, en resentimiento, que sus corazones estén llenos de amargura, que nunca perdonen. Y así cuando se mueren, ¿a dónde se van? Pues se van al lugar, al fuego eterno, al infierno junto con él, porque no obedecieron la palabra de Dios, no vinieron al Evangelio. Entonces es importante que nosotros sepamos la verdad. Y aquí nos dice las verdades, amado hermano. Tenemos que desechar todo lo que el mundo nos ofrece, porque eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Y luego nos dice que nosotros tenemos que caminar en los mandamientos que dio nuestro amado Jesucristo, que fueron 2, ¿verdad? Dice su palabra, que son los mismos 10 mandamientos que nuestro amado Padre Yahweh, que Dios dio a su pueblo. Eso no ha sido Esto no ha sido abolido, amado hermano. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla, y Él la cumplió. Y aquí vamos a ver los 2 mandamientos que dijo nuestro amado Jesucristo. Dijo, Mateo 22, del 37 al 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, al 39 al 40 dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es la síntesis de los 10 mandamientos y ahora lo vamos a ver. Dice la palabra, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces aquí nos está diciendo que debemos de sacar todo lo que está primero en nuestra vida antes que nuestro Padre Celestial. Y muchas veces nosotros, aun siendo creyentes, tenemos a un familiar que es más que Dios en nuestra vida. Lo amamos más que a Dios. Tenemos que tener cuidado. Eso es idolatría, hermano. Usted tiene que sacar un amor que tenga más por sus hijos o por su esposo o por sus padres o cualquier persona, ¿no? O por un objeto, que tenga más amor por su trabajo que por Dios. O sea, usted tiene que sacar eso de su vida. Usted tiene que saber orar. Dígale, Padre, que tú seas lo primero en mi vida, porque yo no quiero hacer lo malo delante de ti, yo quiero hacer tu palabra. Dígale así, y Él lo va a hacer, amado, que tú seas lo primero en mi vida. Enséñame a no pecar contra ti. Él le va a escuchar porque Él se agrada de que usted quiera hacer lo que Él dice. Él lo va a hacer, ¿no? Que no sea lo primero un carro, un objeto, una joya, nada, amado hermano. Lo primero debe ser Dios para nosotros. Entonces, ese es el primer mandamiento, dice. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte y celoso. O sea, no nos hacemos nada de imagen de nada, amado hermano. Entonces, aquí no tengo que decir la verdad. Todas aquellas religiones que no es el evangelio y que hacen idolatría, entonces que se apostran y que le piden a santos, a vírgenes, a animales, a todo, porque son todo tipo de religiones que están en el mundo, entonces eso es idolatría y eso te lleva a condenación, no, amado hermano. Amigo, amiga, que ves este video. Esto es una palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que quitarnos todo eso. Cuando usted busca del Señor, usted se postra en cualquier lugar, ¿no? Y usted le pide directamente a Él, a Dios, y todo lo que le pida, le agradezca todo en nombre de su Hijo. Y así se ora. Entonces, así le buscamos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que aprender a obedecer su palabra, no a nada más que al Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces dice el número 3, mandamiento número 3, dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Entonces no tenemos que tomar el nombre de nuestro Padre para jurar de nada, haciendo mentira, amado hermano. Él lo está viendo si usted toma su nombre en vano, ¿no? Para mentir.
No, amado hermano, tenga cuidado, porque es pecado. Y aun si hace alguna de estas cosas que vamos a declarar que son mandamientos, pida perdón, porque mientras hay vida, hay oportunidad, hay esperanza, dice, o sea, podemos arrepentirnos. Y él mismo, esa palabra que hemos leído anteriormente, que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a nuestro Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra va a ser vigente siempre, amado hermano. Pero usted también no tiene que solamente decir, pues peco y entonces el Padre me va a perdonar. Tenga mucho cuidado, amado hermano, porque el Padre lee los pensamientos y Él va a ser justo. Tiene que tener temor del Señor. Dice el número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que santificar su día de reposo. El número 5, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Esto es un mandamiento con promesa, madre hermana. Entonces, aquí nos dice que aquel que honra a su padre y a su madre, aquí no nos dice que si nuestro padre o nuestra madre han sido buenos. No, acá nos dice que los respetemos, que los honremos. Sean lo que sean, hayan sido nuestros padres, por más crueles que hayan sido con nosotros, aquí dice que los tenemos que respetar, los tenemos que honrar. Entonces usted tiene que obedecer esa palabra. Y cuando usted obedece esta palabra, este es un mandamiento con promesa. Aquel hijo que honra a sus padres le va a ir bien en todo, amado hermano, y va a tener larga vida. Pero aquel que hace lo contrario, que no obedece este mandamiento, el que deshonra a su padre porque le hizo daño, ¿no? Y que tiene enojo e ira contra él, y el padre no quiere eso en su corazón, el padre lo quiere con un corazón limpio. Por tanto, usted está en desobediencia y usted tiene enojo en contra de sus padres, entonces va a venir, le va a ir mal. Nada de lo que usted quiera hacer se va a cumplir y su vida va a ser acortada. O sea, le va a venir una enfermedad, lo pueden atropellar, le puede pasar una maldición, amado, porque así la palabra de nuestro Padre Celestial se cumple. Y usted mismo lo puede mirar, observe, piense quién ha sido así cruel en su vida, en su familia, y piense lo que le pasó, cómo le está yendo, porque esa palabra se tiene que cumplir, se cumple en la vida de todo ser humano, del que cree la palabra y del que no cree, de las personas que no creen en Dios. Esta palabra es ley, porque la ley de Dios, el que nos hizo, el que hizo todas las cosas, se va a cumplir en el que le conoce y en el que no le conoce, amado hermano. Dice el número 6, no matarás. No debemos asesinar, no debemos abortar, no a la eutanasia, amado hermano. Nosotros no podemos decidir quién muere, no. Eso es pecado, amado hermano. Tiene que tener mucho cuidado. Aun cuando a los animalitos se les dice que duerman, no, amado hermano. Nosotros tenemos derecho. Nosotros, si queremos que ese ser vivo, sea un animalito o una persona, muera, ya descanse de cualquier dolor, nosotros vamos a nuestro Padre, oramos, nos postramos y le pedimos, Señor, Padre, Dios Todopoderoso, que esta persona ya descanse, ayúdala a descansar. No, se lo pedimos, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y así, y le ruega y le suplica. Pero usted no tiene el derecho de asesinar a nadie. Entonces, porque, o sea, aún usted quiere hacerlo por piedad, eso no es visto bien a los ojos de Dios. Él es santo, amado hermano, y Él vio lo que usted hizo. Y aún si usted lo hizo, entonces pida perdón. Es importante que tengamos temor del Señor. Y aún el Padre a veces permite esas cosas, amado hermano, porque a veces la persona que está, ¿no? Obviamente padeciendo eso, ha pecado mucho. Y ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe que ha hecho idolatría, que ha asesinado con su boca, que ha hecho tantos pecados, que tiene odio en su corazón. Y lo que el Padre está permitiendo, porque obviamente el enemigo es el que está permitiendo ese dolor, porque Él es el que hace lo malo en nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, abrimos las puertas al diablo y Él entra y hace de todo en nuestra vida. Entonces, lo que el Padre está permitiendo ahí es que esa persona se arrepienta, se acuerde de que hay un Dios y diga, Dios mío, perdóname, tal vez yo estoy padeciendo por eso porque hice lo malo, yo te pido perdón por todos los pecados, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Está queriendo hacer eso, por eso el Padre permite. Nada de lo que sucede en la vida de un ser humano no es permitido por Dios. Siempre Él lo está permitiendo porque hay derechos legales que le dimos al enemigo en hacer la voluntad del diablo en nuestra vida. Pecamos y ni siquiera conocemos a Dios. Pensamos que Él no existe y que nos vamos a morir y ya. No, amado hermano. Por eso Él permite muchas veces esas cosas, aún en sus mismos hijos, porque no se han dado cuenta que han hecho lo malo, que no han caminado en sus caminos y Él lo permite para que se arrepientan. Entonces, por eso es importante, amado hermano, saber orar, ¿no? Tenemos que saber que nuestro Padre es bueno y Él en su misericordia siempre va a hacer lo bueno en un ser humano. Seguimos, dice en Proverbios 18 al 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estás hablando, amado hermano? ¿Estás bendiciendo? ¿Dices cosas buenas o dices cosas malas? Estás maldiciendo. Entonces dice, comerás de sus frutos. Si tú hablas lo bueno, vas a obtener bendición, pero si tú hablas lo malo, vas a obtener maldición. Aún hablando la verdad, amado hermano. Tienes que tener mucho cuidado en lo que hablas.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el Padre no le gusta lo malo. Él solamente quiere que hagamos lo bueno, lo que es para edificación. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene nada, vida eterna permanente en él. Entonces ya sabemos que si tú aborreces a tu hermano, y nos está diciendo al prójimo, que si tú tienes algo en contra de alguien, de quien sea, tú no tienes vida eterna. Tú eres homicida, tú eres un asesino. Te lo estás diciendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que tú tienes que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que limpiar nuestro corazón. Aquel que realmente se limpia su corazón, el que quiere limpiar su corazón, y usted le dice, Padre, limpia mi corazón, hazme nueva criatura. Usted tiene que orar, usted tiene que pedírselo de todo corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Padre. Entonces, el Padre va a hacer, va a ir transformando su corazón, su vida, amado hermano. Pero usted tiene que querer hacerlo, querer tener un corazón limpio, no tener amargura en contra de nadie, amado hermano. Por eso su palabra se va a cumplir. Entonces, aquel que tiene un corazón sucio no se puede ir con él, porque él es santo, amado hermano. Y al reino del cielo nadie, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Dice su preciosa palabra y se va a cumplir, amado hermano. Dice el número 7, mandamiento número 7, no cometerás adulterio. No solamente adulterio es cuando nosotros engañamos a nuestro esposo, no, a la esposa, en el caso de los varones. Es también cuando tenemos malos pensamientos. Dice su palabra en Mateo 5 del 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mucho cuidado, hermano. ¿Cómo usted está pensando? ¿En quién está pensando? El Padre está mirando, así que usted tiene que pedir perdón, arrepentirse, porque si usted se muere de esta manera, usted no se puede ir con nuestro Padre, se va a condenación. Es importante y es para todo, amado hermano, sea para el varón o para la mujer, para los dos, y que nos está diciendo que como nuestro Padre ve nuestros pensamientos, no podemos tener malos pensamientos. Si usted está teniendo malos pensamientos, usted tiene que quitarlo de su vida. Cualquier mal pensamiento. Ya hemos enseñado que usted tiene poder sobre su vida y usted tiene que renunciar, tiene que rechazar todo mal pensamiento. Yo renuncio a todo mal pensamiento de adulterio, de fornicación, de mentira, de lascivia, de lujuria. Yo lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Jesús y eso se tiene que ir y usted lo sigue decretando y declarando siempre. Aún usted esté viviendo algo muy duro en su vida, que está arraigado, ¿no? Que usted ha vivido, lo ha traído desde cuando no conocía la palabra. Decrete esta palabra y eso se va a tener que ir, amado hermano, porque así uno martilla y eso se va a tener que romper en su vida, pero usted lo tiene que desear y usted tiene que quitar eso de su vida, mal pensamiento, no hacerlo. Usted tiene que pelear. Acá hay una guerra por las almas. El diablo está peleando para que se lleve su vida, para que usted siga haciendo lo malo y se vaya con él, porque aquel que peca se va con el enemigo. Tenemos que decirlo, aún siendo hijo usted. Por eso el Padre nos quiere afirmar en que nosotros seamos limpiados. Él necesita que usted sea limpiado para que Él derrame de lo que Él tiene en él, en usted. Usted tiene que, por eso, obedecer su palabra. Usted tiene que perdonar y pedir perdón y así somos limpiados. Tiene que obedecer su palabra. Nunca se olvide de obedecer la palabra. Lo que Él dice en su palabra es ley y si usted obedece, Él lo va a hacer. Y si usted le pide, Él lo va a hacer. Y entonces así usted va a ser transformado y va un día poder ver vida eterna en su vida. Usted va a poder ver a su Padre Celestial porque es su promesa, hermano, es su promesa y Él no es mentiroso. Entonces tenemos que quitarnos todo mal pensamiento. Dice en Mateo 5 del 31 al 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tenemos que conocer esta palabra, madre hermano. A nuestro Padre nos dice que si nosotros nos divorciamos y nos casamos con otras personas, nosotros cometemos adulterio. Son verdades que nuestro Padre nos da a conocer, amado hermano. Y seguimos leyendo su palabra. Dice en 1 Corintios 7, del 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, o sea, Dios, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Mire la verdad que nos está diciendo. Porque nuestro Padre es un Dios de restauración, Él restaura las vidas, por eso Él dice, no te separes, Él no quiere el divorcio, Él no quiere, pero si hay
pues separación, aun cuando no te divorcies, pero te separas de la persona, porque hay cosas, hay situaciones muy difíciles que podemos vivir, pero él dice, si tú eres un verdadero hijo mío, entonces ora por la otra persona, ¿no? Sálvala. Nosotros estamos para dar luz en medio de las tinieblas, nosotros oramos por esa persona, tenemos un corazón de misericordia, si esa persona está viviendo equivocadamente, entonces tenemos que salvarla, tenemos que orar por él y él nos va a escuchar, porque nosotros somos intercesores, por eso es tan importante que vivamos la palabra, porque el Padre obedece a quien lo obedece. Madre hermano, por eso tenemos que santificarnos, caminar en su palabra. Y si Él ve que estamos caminando, Él nos va a obedecer. Madre hermano, por eso es tan importante que obedezcamos la palabra de nuestro Padre Celestial para ser intercesores y salvar almas, porque para eso fuimos llamados también, amado hermano. Y porque Él no quiere, por eso Él dice, quédate sin casar, porque lo que Él quiere es restaurar las familias nuevamente para que haya una unión, porque eso es lo que Él hace. Él es poderoso para hacer estas cosas. Él hace lo imposible posible, amado hermano. Crea en su Padre Celestial. Por eso Él nos manda esta preciosa palabra. Si no dice, reconcíliese con su marido, porque eso es la voluntad de Él, que haya una reconciliación, que la otra persona sea sana también, que venga a los pies de nuestro Padre Celestial, que quite toda esa maldad que también hay en esa persona. Por eso es que nos pide, y así lo vamos a seguir viendo en las demás palabras que Él nos va a seguir enseñando. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que vivamos. Amado hermano, recuerde la palabra, porque si usted está viviendo así un divorcio o lo que sea que usted esté pasando, presénteselo al Padre. Pídale perdón, porque si se divorció, usted ha transgredido su mandamiento y pídale perdón. Perdóname, Señor, que hice esto. Y preséntele el caso que está viviendo, porque algunas personas se han vuelto a casar. Entonces, preséntele su caso y dígale, Padre, ahora cómo yo debo vivir. Porque entonces Él le va a tener que decir de alguna manera y Él le va a contestar. Si usted es hijo, Él le va a contestar. Si usted quiere de verdad hacer su voluntad, Él le va a contestar de alguna manera por sueños o por una persona, pero él le va a contestar. Pero usted tiene que venir a los pies del Padre y Él debe ser el que le diga de qué manera usted debe vivir, amado hermano. Y luego nos dice fornicación, esto es una parte también dentro del adulterio, mi hermano. Una persona que está soltera y que se acuesta con otra, fornicó, y esto no le gusta a nuestro Padre Celestial. Dice en Marcos 7 del 20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Ya vimos que ahí están las fornicaciones. Entonces, y todas estas cosas que hemos mencionado contaminan al hombre. Usted tiene que sacarlo de su vida para que usted pueda irse con nuestro Padre Celestial, si no, no puede alcanzar vida eterna. Usted tiene que ser limpiado. Hay que pedirle lo que Él dice que nosotros debemos de sacar de nuestra vida y Él lo va a hacer. Confía en nuestro Padre Celestial. Dice el número 8, mandamiento número 8, no hurtarás, no robarás. Amado hermano, no podemos tomar de nada de lo que no es de nosotros en ningún lugar, de nuestro trabajo, de la casa de quien sea, nada, amado hermano, porque Él es santo. Aún sea una aguja, un centavo, usted tiene que conocer esta palabra y si lo hizo, tiene que ir y pedir perdón. Siempre que haga algo malo, usted sabe que Él no va a perdonar. Usted siempre, cualquier cosa, amado hermano, todo es importante. Cualquier cosa que vaya en contra de su palabra, usted va y le pide perdón y Él le va a perdonar y le limpia de su maldad. Porque usted tiene que saber esta gran verdad. Toda cosa que nosotros hacemos se escribe en nuestro libro de obras y un día ese libro de obras se va a abrir y el Padre no va a juzgar ahí y va a hacer justicia por ese libro. Y si Él ve que aún haciendo lo malo no nos hemos arrepentido, aún haciendo lo malo no nos arrepentimos, entonces Él va a decretar la justicia. Él es justo, amado hermano. Entonces, si no ha habido arrepentimiento, entonces ¿qué nos toca? Pues la condenación. Por eso es importante que los hijos de Dios vivamos humillados. Es todos los días pedimos perdón, todos los días. En el momento que hacemos lo malo, pedimos perdón, nos reconciliamos. Tenemos que obedecer la palabra. Eso es vivir humillado, tener un corazón humilde. En los hijos de Dios, el pedir perdón no es algo malo. Está en nosotros pedir perdón porque tenemos un corazón humilde. Y si no lo tiene, pídaselo al Padre, que Él da de abundancia lo que le pedimos, porque Él es bueno. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice, cuánto no más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos dará cosas buenas. Entonces, pídame, Padre, dame un corazón humilde, saca el orgullo de mí, porque el orgullo no es del Padre, amado hermano, recuerde. Entonces, dame un corazón humilde para siempre, yo, cuando me equivoque, yo me dé cuenta y pida perdón siempre. O sea, pida, amado hermano, lo bueno. Entonces, tenemos que saber vivir la palabra de nuestro Padre, tener un corazón humilde y aún así también, aún usted piense que usted puede tomar de algunas personas las cosas, no, amado hermano.
Las cosas se lo tienen que entregar a usted. Si a usted nadie le da, usted no puede sacar nada de nadie. Aún sea su papá o su mamá o un hermano, nada. Usted no puede tomar nada de nadie. Usted lo tiene que pedir. Si esa persona se lo da, amén. Entonces eso está bendecido. Pero si no, no. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque si usted sustrajo de lo que nadie le dio, usted robó. Así que usted tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que ir al Padre y pedir perdón por lo que hizo. Entonces, aún así tiene que tener cuidado de lo que trae a su casa. Si es robada esa cosa que trae a su casa, usted está en maldición porque esa cosa robada es anatema. La palabra nos dice que no podemos llevar ningún anatema a nuestro hogar. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con lo que usted lleva a su hogar, que el objeto que usted lleva sea de la persona que le está dando, no que sea que ha sido por robo, porque muchas cosas que pueden haber sido por robo, entonces puede ser que le hayan robado a la persona y la hayan asesinado. Entonces, hay un espíritu de muerte en ese objeto y viene eso a su casa. Tiene que tener mucho cuidado, madre. Y aún el Padre sabe que si usted sabe que hay un lugar donde venden cosas robadas y usted va y las compra, Él lo sabe. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque Él va a ser justo, amado hermano. Tenga temor de Dios. Usted no tiene que hacer lo malo. Usted tiene que siempre pensar en hacer lo bueno, ¿no? Usted tiene que hacer en su vida lo bueno nada más. Los hijos de Dios hacemos lo bueno nada más, amado hermano. Siempre pensando en hacer lo bueno. Dice el mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. No podemos hablar mentira de nadie. Y aun cuando la persona que podemos hablar algo es malo, o sea, estamos diciendo algo malo que la persona está haciendo, tampoco debe de decirle, amado hermano, de su boca no sale lo malo. Si usted sabe que una persona está haciendo lo malo y usted no va a hablar, decir, ay, pero es una persona tal por cual. No, amado hermano, el Padre les va a mirar, el Padre está mirando y el Padre no quiere que hagamos lo malo. El verdadero Hijo de Dios que vea a una persona, cualquiera que sea, que está en lo malo, ora por esa persona, ayuna por esa persona. Padre, hazla que venga a tus pies, que conozca tu palabra y sea transformada. Eso es lo que un hijo de Dios hace, amado hermano. Hace lo bueno, no hace lo malo. Quiere lo bueno para todos. Tiene que cambiar su corazón, amado hermano. Tiene que vivir lo que dice la palabra de Dios, porque si no, entonces usted no va a ver a Dios. Tiene que vivir su palabra. Entonces dice el número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Dice en primera de Timoteo 6, del 8 al 10, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí nos da una gran verdad. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nos da una gran verdad, amado hermano. Tenemos que saber. Dice que cuando uno codicia, nos cae tentación y lazo, el enemigo nos laza, pone una cadena en nosotros, ¿no? Y vienen muchas codicias necias y dañosas, porque ya fuimos enlazados por el enemigo. Y eso está hablando en el mundo. El mundo se deja seducir por el dinero, amado hermano. Y dice, ahí te vas para perdición, te dice la palabra, ¿no? Se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero aquí nos está hablando de sus hijos, amado hermano, y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, que aún codiciando esas riquezas, muchos de mis hijos se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores, porque aquel que se extravía, aquel que peca, se va a condenación y hay tortura en ese lugar, amado hermano. Por si se fueron traspasados de muchos dolores, están viviendo torturados en ese lugar malo, en ese infierno. Tenemos que decir, porque la palabra nos lo está diciendo, nos está enseñando las verdades. Están siendo torturados todos los días porque es hasta la eternidad, amado hermano. La condenación después de que vivimos y nos morimos, si nuestro Padre nos envió a vida eterna, o a muerte eterna, a condenación eterna, al infierno. Entonces es para la eternidad. Ahí vamos a ser torturados para siempre, o si no, vivir en alegría, en amor, allá en los cielos, vida eterna, para siempre también. Son dos caminos nada más. Tenemos que pensar, amado hermano. Y eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña a que debemos de cambiar nuestra manera de vivir.
Y en esto se sintetiza los mandamientos que dijo nuestro Padre Celestial. El primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces no vamos a hacer lo malo, no vamos a poner nada delante de nuestro Padre Celestial, ninguna imagen, nada, ningún ídolo, nada, porque lo vamos a amar solamente a Él. No va a haber nada delante de Él, ni un familiar, nada, nada, ¿no? Y no vamos a ensuciar su nombre porque tenemos amor por Él. No vamos a tomar su nombre en vano y nos vamos a acordar de santificar el día de reposo que fue hecho por Él. Eso es para el Padre. Esto es el primer mandamiento que dio, porque amamos a nuestro Padre y vamos a obedecerle. Y el segundo mandamiento nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando amamos a nuestro prójimo estamos viviendo la palabra, por eso amamos a nuestro prójimo, es porque no vamos a hacer daño alguno a nadie. Cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón y por tanto amamos a todos, como dice nuestro Padre Celestial, a nuestro prójimo, a quien sea, amado hermano, no vamos a hacer daño a nadie, no vamos a deshonrar a nadie, a nuestros padres, no vamos a matar, no vamos a cometer adulterio, no vamos a fornicar, no vamos a dañar a nadie, no vamos a separarnos de nadie, no vamos a hurtar, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a codiciar de nada, porque tenemos amor en nuestro corazón y no va a haber maldad para hacer a nadie, a nada, amado hermano. Por eso esa es la síntesis de esos mandamientos, no ha cambiado. Pero estos mandamientos, cuando los detallamos, podemos conocer qué podemos hacer lo malo. Y es lo que nos está dando a conocer ahora nuestro Padre Celestial. No hagas esto, porque una persona piensa que están haciendo lo bueno y no, amado hermano, por más pequeño que sea que tú estés haciendo lo malo, una pequeña mentira, no. Nuestro Padre Celestial es santo. Y si aún tú hicieras una pequeña mentira, lo que sea que fuera que hayas dicho, pide perdón a nuestro Padre y Él te perdona. Perdóname, Señor, que dije esto y no era verdad. Yo te pido perdón. Y Él te perdona, pero tienes que venir al Padre y pedirle perdón. Obedece su palabra, amado hermano. Obedece la palabra de nuestro Padre Celestial. Camina en su palabra. Bueno, ya sabemos que la puerta estrecha es primero arrepentirnos de todo corazón, recibir a nuestro amado Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, pedir perdón, perdonar. Entonces así caminamos en su palabra y bueno, vamos a seguir enseñando lo que hemos predicado nosotros también, que sigue, ¿no? Que es lo que nuestro amado Jesucristo vino a enseñar y seguimos caminando en esa puerta estrecha. Dice su palabra, Lucas del 6 al 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces aquí nos dice que no debemos juzgar, no debemos condenar. Luego dice, no te enojes, no pelees, no maldigas, dice en Efesios 11:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces aquí tenemos que quitar todo eso y con eso se va a ir. Y pídale al Señor al Padre, Padre, quita de mí todo esto que tú estás diciendo. Usted tiene que ser sabio, tiene que pedirle hasta que se cumpla, ¿no? O si no, ayune. Ya sabemos que mediante la oración y el ayuno se quitan los espíritus inmundos. Entonces es importante porque así, a través de mí, yo viví eso y a través de oración y ayuno se quitaron espíritus inmundos de mi vida, amado hermano. Él me limpió. Fui nueva criatura así con ayuno y oración. Entonces usted tiene que creer en esa palabra y hacerla, amado hermano. No te quejes, no murmures, dice la palabra. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Con la queja, dice que con la queja somos condenados. Aquí nos está diciendo la palabra. Entonces tenemos que quitar la queja de nuestra vida. Aún vivamos lo que vivamos, amado hermano. Si nosotros vivimos cosas duras, el Padre nos está probando si verdaderamente somos sus hijos. Porque aún si cuando nosotros pasamos lo malo, nosotros nos quejamos, entonces nuestro Padre dice, pues entonces no es mi hijo porque no me obedece. No, el Padre nos dice que nosotros, aún viviendo lo bueno y lo malo, siempre tengamos amor en nuestro corazón, que no nos quejemos, que agradezcamos por todo, aún viviendo lo malo, amado hermano. Entonces, ese es mi verdadero hijo, dice él. El que no se queja y el que sigue luchando en medio de la aflicción, él sigue creyendo en mí, me sigue pidiendo, Padre, ayúdame en esto, ayúdame a que mi corazón no cambie, a que ayúdame a seguir perseverando, que aún en esta aflicción yo sé que tú estás conmigo y tú vas a solucionar lo que está pasando conmigo y yo veré tu gloria, ¿no? Así, confía en la palabra. Y pídale, Padre, saca de mi vida esta aflicción, ayúdame, Padre, yo confío en ti, dame fuerza para seguir adelante. Así, amado hermano, hablando lo bueno, sabiendo que la confianza suya es su Padre Celestial, porque la palabra dice, bienaventurado el que confía en Dios y su confianza es Dios.
Entonces tenemos que creer esa palabra. Dice que somos benditos los que confiamos en nuestro Padre. Tenemos que vivir la palabra. Y aún en aflicción, tenemos que seguir respetando a nuestro Padre Celestial. La palabra nos dice en Job, ¿no? Que no solamente cuando venga lo, lo bueno en nuestra vida vamos a bendecir a Dios, no. Él dijo, aún cuando viniere, ¿no? Lo malo también, ahí también bendecimos a nuestro Padre, dice Job lo hizo, porque él no solamente cuando vino, estaba en riquezas, ¿no? Tenía todo, él solamente ahí bendecía al Padre, sino en su medio de la aflicción, que tuvo una gran aflicción, amado hermano, él lo bendijo, bendito sea el nombre de Yahweh, dijo, aún en lo bueno y en lo malo, él bendijo el nombre de Yahweh, y así, ese era un verdadero hijo de Dios, y así de nosotros también debemos de vivir, bendecirlo siempre, confiando en él, pidiéndole que nos ayude a sobrepasar lo que tengamos que pasar. Ese es un verdadero hijo de Dios, creyendo en su Padre. Dice en Números 14 del 28 al 29, diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mire cuánto es el pecado para nuestro Padre Celestial, que por medio de la murmuración, los que murmuraron para con él, que fue su pueblo, que por eso no llegaron a la tierra prometida como debía ser, sino que estuvieron deambulando 40 años. ¿Por quiénes? Por quienes murmuraron contra él. Y él dijo, hasta que se muera esa gente que murmuró contra mí, no van a ir a la tierra prometida. Y una vez que se murieron, ahí esas personas que no murmuraron, ellos recién llegaron a la tierra prometida, amado hermano. Mire lo que lo que es para nuestro Padre el pecado, porque Él es su palabra y Él lo va a cumplir. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y así también, esto lo mismo nos dice, que aquel que peca, que aquel que no le obedece, que no camina en su perfecta palabra, no puede entrar a vida eterna. Si tú haces lo malo, tú no puedes entrar a vida eterna. Si tú no te has arrepentido de lo malo que hiciste, porque hay esa opción de arrepentirnos, el Padre siempre nos va a dar esa opción, porque Él es lleno de misericordia, porque Él es un Dios perdonador. Entonces tenemos que arrepentirnos siempre de cualquier cosa que hayamos hecho mal, y así eso nos santifica, nos limpia, porque su palabra dice, yo te perdono y te limpio de todo pecado. Entonces tenemos que vivir la palabra, tenemos que siempre arrepentirnos, amado hermano. Usted no tiene que olvidar esta palabra y vivir la palabra de nuestro Padre. ¿Qué más nos dice? No tengas miedo. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, no tenemos que tener miedo, tenemos que ser valientes siempre. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él va a estar con nosotros, a donde quiera que vayamos. Es su promesa, amado hermano. Tenemos que confiar que Él siempre va a estar con nosotros. Nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, que nunca retrocedamos, que nunca nos acobardamos. No, sigamos adelante porque Él está con nosotros y solamente tenemos que creer en su palabra, sabiendo que Él vive, él vive a nuestro lado, que Él permanece con nosotros a nuestro lado, amado hermano. Tenemos que creer en su palabra. Dice, no tengas dudas, no seas incrédulo, no seas falto de fe. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, usted, para que el Padre obre en su vida, usted tiene que tener fe en el Padre. Usted tiene que saber que cuando usted va a orar, lo que usted le pide, Él lo va a hacer, que Él está ahí en su presencia, que Él existe. Usted tiene que saber que Él es verdadero, ¿no? Que hay fe, que usted cree en Él. Entonces, porque si no, no puede Él hacer nada, nada en su vida, amado hermano. Recuerde la mujer del flujo de sangre. Ella tenía ese flujo por muchísimos años y ella tuvo una fe tan grande, amado hermano, que ella ni siquiera dijo, yo voy a tocar a Jesucristo y yo voy a ser salva, voy a ser sanada. No, ella dijo, voy a tocar el manto. Mira cuánta fe tenía, que solamente el manto de Jesucristo, yo tocaré y yo voy a ser salva, yo voy a ser sanada. Ella quería su milagro y ella tenía fe en Jesús, que él era el Todopoderoso y Él lo podía hacer. Mire la fe. Así también usted tiene que tener esa fe. Cuando usted se postre, cuando usted le pide, cuando usted va a su presencia, esa fe tiene que estar en usted. Porque ahí ella recibió, porque Dios dijo, Jesús dijo, poder salió de mí, dijo a sus discípulos, que alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Cuando nosotros venimos con fe a nuestro Padre y le pedimos las cosas, vamos a arrebatar ese milagro en nuestras vidas. Usted tiene que creer esta palabra, amado hermano, usted tiene que confiar que
El Dios a quien hemos creído es poderoso para hacer lo imposible posible, amado hermano. Así como en esa mujer que creyó en Él, así se hace. Porque cuando no hay fe, la palabra misma nos dice que cuando Jesús fue a un lugar y no había fe, había incredulidad, entonces Él no pudo hacer milagros. La palabra nos dice, entonces nos da la revelación de la verdad. Sin fe, nuestro Padre no puede obrar en nuestras vidas, amado hermano. Usted tiene que tener fe. Y si no tiene fe, pídasela. Porque la palabra misma nos dice, ¿cuánto no? Si tú le pides fe, Él no te va a dar. Cualquier cosa que tú le pidas, Él te lo va a dar. Sabiduría, entendimiento, todo Él te lo va a dar. Pídele, amado hermano, que Él va a dártelo. Dice sobre los matrimonios, dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Acá nos da una gran verdad, amado hermano. Dice en Efesios 5 del 22 al 25, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá le dice a los varones, a sus hijos, que amen a sus esposas, que no sean muy ásperos con ellas, ¿no? Que no sean rudos, porque a veces los varones son muy estos con nosotras, no que nos amen, eso es lo que le dice a los varones, pero ¿qué nos dice a las mujeres? Que nos sujetemos a nuestros esposos, porque ellos son nuestra cabeza, ellos son los que son líderes en nuestros hogares. Entienda, amado hermano, a ellos los puse el Padre por cabeza, no a nosotras las mujeres. No podemos decir, nosotros somos las que conocemos la palabra, nosotros lo que decimos está bien. No, amado hermano, no podemos decir eso. La cabeza es el hombre y la última palabra lo tiene el hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras como mujeres sabias? Orar por ellos. Si es que ellos no caminan en los caminos del Padre o están siendo que un pie en los caminos del Padre y otro en el mundo, entonces oramos por ellos para que se afirmen en eso. Entonces pedimos por ellos y decimos al Padre, Padre, ayuda a mi esposo a caminar en tus caminos. Yo decreto que Él es un hijo tuyo, que Él predicará tu palabra, que Él es un hijo de Dios, que Él es santo, que Él ya se está santificando. O sea, hablamos cosas buenas. Yo decreto que mi esposo te ama, Padre, como tú dices que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Él camina en tus... O sea, pura bendición, amado hermano. Hable bien solamente. Hable bien para su esposo y eso se va a hacer. Porque la palabra nos dice que digamos lo que no es como si fuera. Porque así nuestro Padre Celestial creó las cosas. Hay poder en nuestra boca. Tenemos que decir la palabra para bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer para que cuando nuestro esposo sea transformado, entonces ya Él camina en los caminos, nuestra casa pues, tendrá gran bendición. Claro que cuando nosotros mismas, como hijas de Dios, hay bendición por medio de nosotros también en nuestros hogares, pero la gran bendición que viene, porque la bendición realmente viene por el esposo. Viene por el esposo y usted lo tiene que entender, así que usted tiene que respetar a su esposo. Usted no puede hacer lo que se le da a su gana, no. Aún él le diga algo, usted tiene que respetar. Y si usted quiere que su esposo le permita hacer cosas a usted, pídaselo al padre. Usted no le reclama al esposo. Usted le dice al padre, porque eso yo lo viví. Usted le dice, Padre, ayúdame a que mi esposo me deje usar las cosas que usted quiere que yo use, ¿no? Que no sé tantas cosas, o que me deje ir a la iglesia siempre, ¿no? O algo así, cosas que al Padre le agrada. Todo lo que es bueno, usted dígale, Padre, ayúdame que mi esposo me ame. Con esta transformación que tú estás haciendo en mí, que Él me siga amando, que me respete, que haya gracia en mí. Así dígale, amado hermano, y Él lo va a hacer. Cualquier cosa, pídale, cualquier cosa que el Padre le está pidiendo a usted que usted haga, que se vista tal vez de otra manera. Entonces dígale que mi esposo me deje vestirme como tú dices que yo me vista. Entonces, todas esas cosas pídale y Él lo va a hacer, amado hermano, porque Él es un Dios poderoso y Él lo hace. Es cuando es conforme con su palabra, Él lo va a hacer. Tenga certeza de ello. Dice en Proverbios 31 del 10 al 12, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y ella le enriquecerá la vida. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Amado hermano, aquí nos dice que nosotras las mujeres, y esto para el hombre y la mujer, tenemos que dar bien todos los días de nuestra vida a todos, es a todos, no solamente a nuestros esposos, a nuestros hijos, a los que están alrededor nuestro y al prójimo, es a todos, amados hermanos. Esto es lo que le agrada a nuestro Padre y Él lo plasma en su palabra. Tenemos que hacer lo bueno solamente que Él está dando a usted, amado hermano. Usted tiene que caminar en la palabra de Dios, porque si usted no camina y usted se muere, le sorprende la muerte, ¿a dónde se va?
tiene que usted caminar en la palabra de nuestro Padre Celestial, amado hermano. Y una de las cosas que nuestro Padre Celestial ha ministrado a mi vida, que tenemos que aprender a qué, a callarnos. Tenemos que muchas veces callarnos, no, porque para pleitos se necesitan dos. Y si usted contiende con su esposo cuando él viene y le maltrata y usted habla también, entonces va a haber una pelea y eso no es de Dios, amado hermano. Usted se calla nada más. Acuérdese que usted tiene que seguir a nuestro amado Jesucristo. Y cuando a él lo torturaban, lo condenaban, lo insultaban, abrió su boca, él dijo, yo soy Dios, tú no, ¿por qué me tienes que hacer eso? No, él se cayó, amado hermano. Él solamente fue a hacer la voluntad de su Padre, que era aquel que tenía que sufrir todo por amor al mundo para salvarlo. Y así nosotros también. Nosotros no traemos lo malo a nuestra vida. El pleito, todo lo que es malo, si nosotros lo permitimos, si nosotros lo estamos fomentando, traemos maldición a nuestros hogares, amado. Entonces, usted deja que su esposo hable solo, déjele lo que le tenga que decir. A veces él se desfoga de lo que él vive y háblele bien, háblele tranquila, ¿no? Usted en su corazón, dígale al Padre más bien, Padre, yo te pido perdón por toda palabra mala que ha salido de mi esposo y de mí, porque somos uno, dice, ¿no? Yo te pido perdón por él y que tú nos perdones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted está haciendo algo tremendo, usted está intercediendo, usted está quitando que todo lo que él dijo se fume, porque somos uno. Cuando nosotros oramos por nuestros esposos y nosotros hacemos lo bueno y pedimos perdón a nuestro Padre, quitamos eso de lo que nuestro esposo habló, porque nosotros podemos interceder por nuestros esposos. Hay autoridad en nosotros por nuestros esposos. Somos uno, dice la palabra. Entonces, cuánta bendición hay cuando hacemos lo bueno, cuando no hacemos lo malo. Y aún cuando nosotros también, nuestros esposos nos maltratan, nos gritan, vayamos y reconciliémonos, busquémoslos, perdonemos. Tenemos que obedecer la palabra, hagamos lo bueno, amado hermano, porque eso es lo que nuestro Padre quiere. Dice en Primera de Corintios 7, del 12 al 14, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué nos está diciendo, amado hermano? Que a través de nosotros, si nosotros estamos en obediencia a la palabra de nuestro Padre, nosotros vamos a santificar a nuestros esposos o a las esposas, en el caso de los varones. Esto es una gran verdad, porque nuestro Padre quiere que esa alma que tenemos a nuestro lado, que tal vez vive en lo malo, sea salva, amado hermano. Nosotros sabemos que mucho de las personas que pecan, o sea, cuando nos vemos a nuestros esposos que no andan en los caminos del Señor, pecan. Y si ellos se mueren, ¿a dónde se van, amado hermano? Se van a ir a condenación. Todo ser humano que no obedece la palabra de Dios se va a ir a condenación. Por eso Él nos está dando estas grandes verdades. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que tener misericordia, saber que esa alma se va a perder. Y entonces aquí nosotros, si el Padre permitió que estuviera en nuestra vida, nosotros vamos a interceder y Él nos va a escuchar porque somos sus hijas. Él obedece al que le obedece. Si usted está en obediencia a vivir conforme a su palabra, Él le va a obedecer. Y si usted le pide, Padre, perdona a esta persona, a mi esposo o a mi ex esposo, aún se haya divorciado. Por eso el Padre dice que es restaurador, porque Él quiere que su hijo verdaderamente se ponga en la brocha por la otra persona y la salve. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Por eso dice, si te separas, no te cases. Porque Él sabe que Él puede hacer, que Él puede restaurar ese matrimonio, amado hermano. Y eso es lo que Él quiere. Por eso acá dice que por medio del marido, ¿no? Por medio del marido que cree que es un hijo de Dios, va a ser santificada la esposa que no cree. Y viceversa también, es lo mismo. Así nuestro Padre Celestial salva las almas, amado hermano. Y dice en 1 Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y aquí te lo está confirmando. A través de nosotros, si nosotros realmente vivimos en la palabra de nuestro Padre, vamos a salvar almas, porque para eso fuimos llamados, para salvar almas, así como nuestro amado Yahshua se sacrificó para la salvación de todas las almas, así los hijos de Dios, nosotros los que verdaderamente creemos en Él, tenemos ese mismo trabajo, caminamos como Él anduvo, salvamos las almas, amado hermano, pedimos por Él, intercedemos por Él, por ellos, por cualquier persona, porque para eso fuimos llamados, porque, amado hermano, y esto es una gran verdad, ¿acaso la persona que peca ha sido gratuitamente?
nosotros lo hemos vivido, nosotros hemos sabido qué pecado hemos hecho y cómo hemos andado y cómo aflicciones, enojos, ira, resentimientos que han venido a nuestra vida. Asimismo, la persona, ¿no?, de la cual estamos separándonos en este caso, cualquier persona que tengamos en contra de ella, vive mal, vive en pecado, es enojona, nos hizo lo malo, ¿no? Nos dañó. Esa persona está viviendo en pecado. ¿Pero por qué, amado hermano? Por todo lo que vivió mal, por todo el dolor que le hicieron sentir, por todo lo que vivió, abusos, tantas cosas que esa persona ha vivido. Y aún así, si se muere así, ¿a dónde se va? Se va a ir a condenación después de haber vivido todo eso. Pero para eso nos salvó nuestro Padre Celestial y nos salvó a todos. Él ama a todos porque es toda su creación. Todo hemos venido de Él. Todo hemos venido de Él. Él puso nuestro embrión en el vientre de nuestras madres a todos, a toda la humanidad. Somos todos creación de Él. Pero por eso nosotros tenemos que predicar la palabra a todo el mundo para que sea salva y orar por tantas personas para que también vengan al Evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos, los verdaderos hijos de Dios salvamos, no dejamos a las personas a condenación. No es que ya no nos importa porque nosotros decimos, ay, pues yo conozco la palabra, yo camino y ya. No, amado hermano, fuimos llamados para hacer lo mismo que nuestro Padre Celestial. Fuimos llamados a salvar a otros, fuimos llamados a eso, a ser afligidos por medio de otros, pero nosotros seguimos haciendo lo bueno, aún nos aflijan, aún nos hagan lo malo, nosotros pedimos por esas personas, por eso dice la palabra misma, ¿no? Amad a tus enemigos, ora por ellos. Ahí tenemos que hacer la palabra, amado hermano, tenemos que hacer lo bueno a quien nos hace lo malo. Para eso fuimos llamados, amados hermanos. Entonces tenemos que vivir la palabra de nuestro Padre Celestial. Y aquí, pues, nos recordamos esa palabra, amad a vuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos, por sea quien sea, porque vengan a los pies del Señor para que se conviertan y sean transformados, que conozcan a nuestro Padre Celestial, que conozcan a Dios, para que se vayan a vida eterna, ore, ayune, ¿no? Tenemos que orar por la humanidad, por todos. La gente se está perdiendo, amado hermano. Tenemos que tener un corazón dolido por tanta gente que se pierde, porque sabemos la verdad. Los únicos que se van a vida eterna son los que caminan en la palabra, los que se han limpiado, los que han limpiado su corazón y caminan en la palabra de nuestro Padre. Eso es la puerta estrecha, amado hermano. Y es hasta el final, no solo que comienza. Hay una palabra que nos dice, amado hermano, dice Mateo 7 del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos eran hijos de Dios, iniciaron bien, vinieron creyendo en la palabra, hicieron las cosas al principio, pero luego se perdieron, amado hermano. Mucho pueblo se está perdiendo, no está caminando en la palabra. Entonces el Padre va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él va a cumplir su palabra, porque la palabra nos dice que aquellos que caminan en su palabra hasta el final, estos serán salvos. Es hasta el final, amado hermano, no solamente iniciando, sino es hasta el final. Hasta el final, ser limpios de corazón, venir y caminar en la palabra que dice nuestro Padre Celestial. Esta palabra es para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir a hijos que no estamos caminando en su palabra y a personas que no conocen nada de Dios, que es el camino a vida eterna, la puerta estrecha. Nuestro Padre da esta prédica porque Él la está haciendo. No soy yo, amado hermano, no me mire a mí, yo no soy nadie, yo no sé nada. Yo simplemente digo su palabra y Él quiere por amor, Él no quiere que se pierdan, aún sus hijos se están perdiendo. Tenemos que vivir su palabra, amado hermano. Tenemos que vivir su palabra, no debemos de tomar en poco su preciosa palabra, amado hermano. Y es lo que nuestro Padre Celestial quiere que vivamos, amado. Entonces, tenemos que vivir su palabra. Tenemos que hacer su preciosa palabra, amado hermano. No tomemos en poco su palabra, porque Él va a cumplir su palabra en nosotros. Ya hemos entendido esto. Entonces, ¿Él a qué nos ha llamado? Bueno, primero me faltó deberes de los padres con los hijos.
Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del amor. A nuestros hijos debemos encaminarlos en la palabra, que respeten la palabra, que vivan la palabra, que conozcan a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Es mandato, amado hermano. Y también no tenemos que desquitarnos con nuestros hijos. Tenemos que, si lo vamos a amonestar, si lo vamos a disciplinar con amor, amado hermano, debemos de decirle, aun cuando le disciplinamos, debemos de decirle que los amamos y debemos de decirle por qué los estamos disciplinando, que ellos entiendan que es con amor que lo hacemos, ¿no? Pero así conforme nuestro Padre nos dice en su palabra, nos amonesta con amor, así hacerlo con nuestros hijos, amado hermano, porque el que hace lo malo, si usted hace lo malo con sus hijos, usted se desquita y los trata demasiado mal a ellos, ¿no? Que los lastima, ¿no? Entonces nuestro Padre Celestial está viendo y eso va a ir en contra suya. Todo lo que usted hace se escribe en su libro de las obras, y un día nuestro Padre nos va a juzgar por ello. Tenga temor de Dios. El Padre nos ha llamado a completa santificación. Es por dentro y por fuera, amado hermano. Dice en Primera de Tesalonicenses 5 del 22 al 23. Apártese de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perpetuamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que santificarnos en todo, es todo, amado hermano, alma, cuerpo y espíritu. Y dice su palabra en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Dice su palabra. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agrada a Dios. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Todo lo que nuestro amado Jesucristo enseñó, eso es lo que tenemos que hacer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque así te vas a santificar, dice. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, del Dios Todopoderoso. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces aquí nos dice que tenemos que, hasta nuestra vida conyugal con nuestros esposos debe ser santificada con respeto, amado hermano. Ya no podemos hacer antes las cosas que hacíamos cuando no conocíamos de Dios. Tenemos que vivir una vida santa en nuestros matrimonios, amado hermano. Tenemos que hacer conforme dice la palabra en nuestra intimidad. Hacerlo como dice el Padre que hacemos, no como hacíamos antes, que lo hacíamos de la manera en que creíamos. No, amado, no es en que creemos. Nuestro Padre nos dio nuestros órganos, los órganos para tener intimidad y con ellos debemos hacerlo, solamente con eso y con amor y con respeto a nuestras parejas, con ese amor que nuestro Padre nos da, no como hacíamos antes, con pasiones que no le agradan a nuestro Padre, con pasiones así que en lujuria, en lascivia, madre hermano. Y si usted tiene esos espíritus, sáquelos, deséchelos, pídale al Padre que se los saque y Él lo va a hacer. Y si usted sabe que está en cosas que no debe de ver, ¿no? Porque el enemigo ha corrompido mucho al pueblo de Dios y aún a la humanidad con todo lo que enseñan en el internet. Entonces tenemos que pedir al Señor que saque todos esos espíritus, ¿no? De pornografía, de lujuria, de lascivia, ¿no? Para que llevemos a cabo la vida que nuestro Padre quiere que llevemos en toda nuestra manera de vivir, amado. Dice, sigue su palabra, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros de verdad hacemos la palabra de Dios, cuando quitamos todo lo malo de nuestra vida, va a venir eso a nuestra vida, santificación, amado hermano. Usted tiene que entenderlo. Tenemos que creer en la palabra de nuestro Padre. No tenemos que decir no podemos. Le pedimos a nuestro Padre, ayúdanos a santificarnos, limpia nuestra vida. Yo sé, nosotros sabemos que está mal en nosotros y le decimos, Padre, quita esto de mí y renuncie, aprenda a renunciar, a liberarse usted mismo. Tiene que obedecer la palabra que nuestro mismo Padre Celestial ha puesto en nuestras vidas. Pida perdón por lo que está haciendo mal.
Arrepiéntase y el Padre lo va a limpiar y comienza a renunciar y ahí a dar. Y eso se tiene que ir, amado hermano. Haga su palabra, porque a santificación nos ha llamado nuestro Padre Celestial. Él nos ha llamado a santificación y es lo que nos dice toda su preciosa palabra. Apocalipsis 21:27 dice, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que limpiarnos de toda maldad y así nuestro nombre va a permanecer, porque ya lo hemos visto, que nos podemos perder, ¿no? El Padre dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, aun cuando los conoció, porque tenían dones, habían hecho cosas buenas para Él, pero se apartaron y pecaron, y no se arrepintieron. Y el que no se arrepiente, el que viene así, que sigue sucio, y se muere así, no puede ir a vida eterna. Entonces aquí también, y es por dentro y por fuera, es por todo, alma, cuerpo y espíritu. Así que no es solamente limpiarnos en el corazón, en el alma, no. Exteriormente, cómo nos vestimos, cómo lucimos. Esto es importante. Y dice el Padre, Deuteronomio 21:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que esto hace. Dice en primera de Timoteo 2, del 9 al 10, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí nos está diciendo que debemos aprender a vestirnos, las mujeres, con ropa decorosa, no con pantalón, amado hermano. Las mujeres sus hijas nos debemos de vestir con falda y con vestido, porque el pantalón hace que se vean ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces no debemos causar codicia en nadie, no debemos querer lucir nuestros cuerpos, sino taparnos, cubrirnos, amados hermanos. Debemos tener, eso es vivir en santidad. Nuestro corazón debe ser no que luzcamos, no debemos tener la vanidad de lucir, sino tener la humildad de hacer su palabra y vestir con humildad, ¿no? Con modestia, amado hermano, porque así nos dice, y que no nos decoremos con joyas ni con oro, nada, sino que nuestro atavío, nuestro adorno sea nuestras obras, nuestra piedad, ¿no? Que hagamos buenas obras. Eso es nuestro adorno, amado hermano. No pensemos en nada más. Vistamos con modestia, con sencillez. Eso es lo que nos dice nuestro Padre, ¿no? Con ropa decorosa y no con pantalón. Eso es lo que nos enseña. Y así aún también en el taco, amado hermano. Porque cuando nosotros usamos el taco, estamos cambiando, porque así no nos hizo nuestro Padre. Nosotros debemos lucir zapatos sin tacos, porque el taco hace que cierta parte de nuestro cuerpo se cambia nuestra postura y se vea más. Entonces no debemos de crear ninguna codicia en nada ni en nadie, amado hermano. Debemos de aprender a lucir como hijas realmente de nuestro Padre. Y esto es un proceso, amado hermano. Esta palabra a mí también me ministra y me enseña, amado hermano, porque toda la palabra que nuestro Padre yo enseño, me ministra a mí también. Entonces nosotros aprendemos, estamos en un aprendizaje, porque el Padre nos ha dicho que a santificación fuimos llamados y nosotros debemos hacer las cosas que Él quiere. Entonces, todo lo que viene de vanidad, orgullo, eso no es del Padre, eso es del enemigo, amado hermano. Él es el que hace al mundo y Él es el que ha puesto todas estas cosas en el mundo, ¿no? Vestidos pegados que se ciñan a nuestro cuerpo y que nos hagan lucir y provoquemos, amado hermano. Y que aún eso tengamos en nuestro corazón, porque eso es orgullo en la mujer, eso es sensualidad en la mujer y eso no viene en nosotros. Que hagamos ciertas cosas que al Padre no le gusta. Por eso dice, despojaos del mundo, y esto es despojarnos del mundo, para que así vivamos como Él nos dice que vivamos, en modestia, en sencillez. Sus hijas mayormente, amado hermano. ¿Y qué nos dice más? Dice en 1 Corintios 11:15, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Por qué dice esto? Porque en el anterior versículo dice, porque deshonroso es al hombre dejarse crecer el cabello. Entonces, el cabello del hombre tiene que ser corto, pero el de la mujer tiene que ser largo. Dejarse crecer el cabello es honroso, es honra. Y es deshonra si te cortas. Entonces, al Padre no le gusta que nos cortemos el cabello. Entonces, si hemos hecho cualquiera de estas cosas que hemos hablado, pidámosle perdón y Él nos perdona. Entonces, ahora caminemos en su palabra. Él nos dice que vivamos su palabra. Tenemos que obedecer, amado hermano. No es lo que nosotros queremos, es vivir lo que Él dice en su palabra. No es que adaptemos la Biblia a lo que querramos vivir en nuestra vida, es cambiar, transformar toda nuestra vida a la obediencia a su palabra. Toda su palabra, amado hermano. No es lo que queremos, es toda su palabra. Amado hermano, eso es vivir la palabra de Dios. Y así tendremos la vida eterna. Tenemos que vivir la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces,
El maquillaje, amado hermano, eso no es de usted. Usted no vino con el maquillaje. El Padre quiere a una mujer original, al hombre original también, a todos sus, a su creación, Él lo quiere original. A Él no le agrada que nos añadamos nada, nada, porque eso no es verdad en nosotros. El maquillaje, si nosotros nos pintamos, eso no es verdad en nosotros. Somos una persona cuando estamos maquilladas y otra cuando nos desmaquillamos. Él quiere así, como somos, originales. Porque si no, usted no le está honrando al Padre. Usted está diciendo, me hiciste mal, por tanto yo me pongo cosas para que yo sea me luzca bien, porque el mundo le hace creer al ser humano que es feo si no se maquilla, que a la mujer, no, aún al hombre, que algunos que se hacen ciertas cosas. Entonces, no, amado hermano, eso es una gran mentira, eso lo pone el mundo, el enemigo en los pensamientos de la gente. Usted es hermoso como nuestro Padre celestial nos ha hecho, Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros le honramos cuando nos lucimos como a Él le agrada. Y tenemos que aprender. Y esta palabra nos dice, nos enseña acerca del maquillaje. ¿Quién fue y qué clase de persona fue la que lució esto en la Biblia? Y no fue hijas de Dios. Dice en Segunda de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Quién era Jehú? Jehú era un hombre que iba a ser rey de Israel y fue a la casa de Jezabel, ¿no? Para tomar la posesión como rey de Israel, ¿no? que él iba a ser, porque Jezabel había sido la esposa del antiguo rey de Israel, quien había sido, ya había muerto. Entonces dice que ella se arregló para seducir a este hombre, era una mujer vanidosa, ¿no? Que tenía orgullo, que quería que la miren. Entonces ella se pintó, se abrió su cabeza y se asomó por la ventana para que le viera. Dice Segunda de Reyes 9-22. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo, hay paz. Jehú, o sea, Jorán era el hijo de Jezabel. Y él le dice, hay paz, o sea, estamos en paz, le dice cuando lo vio que se estaba acercando. Y entonces él le respondió, mira lo que le responde. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces aquí la describe. ¿Qué clase de mujer era esta? Y dice en Primera de Reyes 21-25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, ya no era una buena persona. Ya vimos que tenía sensualidad, orgullo, vanidad, ¿no? Y una mujer, una hija de Dios no es así. Ella, por más que fue esposa del rey de Israel, ella pertenecía a otro pueblo, no era del pueblo de Israel. Por tanto, ella estaba acostumbrada a ciertas cosas que al Padre no le agrada, que eso no es para su pueblo. Entonces, usted tiene que entender, amado hermano, que esas cosas no le agradan a nuestro Padre. Y nos siguió enseñando y dice acerca de los diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8-10. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí nos promete, amado hermano, que aquel que no diezma, no ofrenda, está robando al Padre. Entonces dice, y probadme, dice, ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. No te va a faltar nada, no pienses que te va a faltar nada, no pienses que si dándome lo que es obligación darte, mandamiento, te va a faltar. No, pruébame, dice. Entonces tenemos que confiar en su palabra. Y esto es en el Antiguo, pero ahora vemos lo que nuestro amado Jesucristo dice en el Nuevo Testamento para las personas que dicen, no, pero ese es el Antiguo. No, amado hermano. Mateo 23:23 dice, Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Él está diciendo que era necesario hacer las cosas que él les estaba diciendo. Dice, la justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer sin dejar de hacer aquello que ya estás haciendo. Eso les estaba diciendo. Entonces, porque ellos solamente diezmaban, pero no tenían en su comportamiento, no habían sido cambiados, no estaban obedeciendo la palabra de ser justo, de tener misericordia, de vivir la palabra. Esa es la fe. La fe es el que vive la palabra. No estabas viviendo la palabra, le decía. Y esto es necesario hacer, le dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo que ya estás haciendo, diezmar. Entonces, mandamiento, amado hermano, las ofrendas, los diezmos, todo lo que dice la palabra,
es lo mismo, porque nuestro Padre no ha cambiado, amado hermano. La palabra nos dice que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Así que Él sigue siendo el mismo. La palabra de nuestro Padre toda se cumple. Nada más, toda la palabra se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Es su palabra, amado hermano. Y esta es la palabra que nuestro Padre Celestial nos dice. Y para eso fuimos llamados, dice su palabra en Primera de Pedro 2, del 20 al 21. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis vuestras pisadas. Entonces, a eso fuimos llamados, a padecer, como así nuestro amado Jesucristo padeció por otros, así nosotros también fuimos llamados, como ya le hemos dicho, amado hermano. Esa es nuestra manera de vivir. Pero un día, como él mismo dice, que un día serán secadas nuestras lágrimas cuando estemos en vida eterna, porque la vida de un hijo, de un verdadero hijo de Dios, es sufrimiento, es aflicción, pero Él está ahí para ayudarnos. Nunca se sienta mal. Nunca piense que está solo. No, amado hermano. Él dijo que estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos. Nosotros solamente tenemos que pedir y Él nos escucha y Él lo hace. Así que crean esta palabra. Y esta palabra es la que nos da nuestro Padre Celestial. Que cambiemos nuestra manera de vivir a su palabra, amado hermano. Que tenemos que cambiar toda nuestra manera de vivir a su preciosa palabra. Y Él tiene el regalo de la vida eterna, amado hermano. Porque Él quiere eso. Esta predicación es por su amor, porque muchos hijos de Él están muriendo y no se están yendo con Él. Entienda, amado hermano. Dice en Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nos dice una gran verdad, amado hermano. Aquí nos dice que el que quiera seguirme, porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir la pisada de Jesús, que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, nos dice, y tome su cruz. Nos dice que no va a ser fácil, no nos va a ser fácil, y vamos a tener que hacer cosas, no nuestra voluntad, sino lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Eso, por eso dice, niégate a ti mismo. No vas a hacer tu voluntad, sino vas a hacer la mía. La voluntad de Dios que está en la palabra y es lo que hemos leído, amado hermano. Toma tu cruz, no va a ser fácil, pero sígueme, dice, tienes que andar en mis caminos, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que viva el mundo, los deleites del mundo, las vanidades, el orgullo, el que no guarde su corazón, el que esté su corazón lleno de inmundicia y no obedezca mi palabra. Ese es el mundo, amado hermano. Entonces la perderá la salvación. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, el que obedezca la palabra, porque Jesús es la palabra, hallará vida eterna, te dice. Aun cuando te digan que eres un tonto, que te critiquen que eres un loco, que eres un fanático, pues vas a alcanzar vida eterna, amado hermano, porque yo te digo que solamente los fanáticos, los que estén locos por Dios, los que vivan la palabra de verdad de Dios, son aquellos que se van a ir a vida eterna. Y aquí nos lo dice, ¿no? Si tú pierdas tu vida por causa de mí, porque así nos dicen, pero tú no estás viviendo, no estás perdiendo tu tiempo. Los que están en el mundo, porque ellos no entienden, ¿no? La palabra del Padre Celestial nos dice que para los del exterior y para los hijos de Dios que dicen que son hijos, pero no viven su palabra, esto es locura. Pero para los que son salvos, es poder de Dios. Entonces, tenemos solamente que obedecer la palabra. Hagamos la palabra, amado hermano, amada hermana, sigamos viendo la palabra, no importa lo que nos digan, porque el que nos va a dar ese regalo de vida eterna es nuestro Padre y Él dice que vivamos su palabra y Él va a cumplir. Si tú me obedeces, yo te daré este regalo. Vive por la puerta estrecha. No es fácil, teníamos que despojarnos y es todo lo que dice su palabra que tenemos que despojarnos. Y hay más verdades que usted tiene que leer y decirle, Padre, ayúdame a obtener las verdades de tu palabra porque yo quiero hacerlas, porque yo quiero un día estar en tu presencia, porque hay más verdades, amado hermano, pero usted tiene que instruirse en la palabra, leer la palabra, venir al Padre en oración y hacer todo lo que Él dice, ayunemos, vigilemos, todo, y entonces el Padre nos va a dar revelación, Él va a hacer su obra en nosotros, vamos a ser santificados, limpiados, y un día veremos su gloria. Esta es la promesa. Esta palabra es por amor, porque Él está viendo que muchos hijos de Él se están perdiendo, amado hermano. Tenemos que caminar por la puerta estrecha. Tenemos que ir
por esa puerta que muy pocos se encuentran. Y así hallaremos la vida eterna, amado hermano. Que sea de bendición esta palabra para su vida. Haga lo bueno, amado hermano. Solamente haga lo bueno. Viva la palabra, porque vivir la palabra es hacer lo bueno y alcanzaremos la vida eterna. Que sea de bendición para su vida. Amén y amén. Esta palabra.